Bendiciones, amados hermanos. En la predicación la semana pasada, el pastor terminó casi la predicación diciendo esto es bien importante. Dios no se rinde. Dios es un Dios de esperanza y gran misericordia. Isaías 25:1. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Jehová, tú eres mi Dios. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravilla. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravilla. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Te alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravilla. Hermano, vamos a seguir pasando por muchísimas cosas. Tormentas, relámpagos, temblores. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Solo Él nos puede renovar nuestras fuerzas de día a día. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Sus alas levantarán. Correrá y no se cansará. Caminará, no se fatigará. Como las águilas, como las águilas. Sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas. Sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Sus alas levantarán. Correrá y no se cansará. Caminará, no se fatigará. Como las águilas, como las águilas. Sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas. Sus alas levantarán. Gloria a Dios, Jesús. Pero el Señor es fiel. En Él confiamos porque Él nos va a fortalecer y nos va a proteger. Tú eres nuestro Dios verdadero y Dios fiel. Amén. Gracias, Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu
incomparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, buscarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, buscarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre. Hermanos amados, Dios les bendiga, amada Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia Bautista de Lajas, amigos y hermanos de otras iglesias que se acercan para aprovechar esta oportunidad y juntos edificarnos a la luz de la palabra del Señor. Quiero indicarles que me estoy anticipando a lo que será mañana, porque estoy grabando hoy sábado, a lo que será pues este evento hoy de lluvias, de vientos que van a pasar precisamente según las proyecciones por aquí por encima de Lajas y en esta área mayormente suroeste de la isla. Estoy anticipando que pues para mañana, o sea, en este contexto en que ustedes están escuchando hoy domingo, el Señor haga provisión para que no haya ninguna situación que lamentar, excepto pues que haya lluvia, ¿verdad? Y hayamos sido prudentes en guardarnos para que este evento, pues en la parte que nos corresponde a nosotros, no nos afecte, no nos dañe. Quisiera orar al Señor un momentito para entonces entrar de lleno a lo que será el tema que espero sea pertinente para todos y cada uno de nosotros en medio de estas circunstancias que nos tocan vivir. Estamos tan agradecidos, Señor, que podemos mirar a ti en esta hora, bendecir y exaltar tu nombre, que es glorioso, nombre sobre todo nombre. Señor, en este momento en que elevo a ti mi mirada, lo hago como desde aquella barca donde los discípulos, Señor, enfrentaban aquella grande prueba de agua, de tormenta que se levantó de modo inesperado para ellos. Señor, y tú les llamaste a confiar, tú inclusive les reprendiste por su poca fe. En esta hora, Señor, aunque este mensaje se va a estar escuchando en este contexto, estoy preparándome para hablar a la iglesia hoy sábado, esperando un tiempo tormentoso que se avecina, ya en cuestión de 1 hora, hora y media posiblemente estemos bajo los efectos de esta tormenta. Y mi oración que quiero elevar a ti es que tú nos bendigas a tu pueblo, bendigas a nuestra nación, a Puerto Rico, Padre, y que así como tú mostraste tu poder y soberanía y señorío sobre la tempestad, sobre los elementos de la naturaleza, Señor, oramos que tú hagas provisión para que reprendas el viento, lo calmes, Señor, y hagas provisión para que tiempo tormentoso pase sin causar daños mayores, porque confiamos y creemos que tú estás con nosotros,
que cuidas de tu pueblo, y mi oración es que junto con la provisión para que estemos físicamente bien resguardados sin ningún tipo de problemas, Señor, que conlleve accidentes, también nuestros corazones, Señor, estén apegados a ti. Hallemos fortaleza, hallemos fuerzas en medio de esta circunstancia. A ti te encomiendo este tiempo, confiando que para mañana, Señor, para este momento, en el contexto de que los hermanos están escuchando, están enfrentando esta grabación, tú nos hayas mostrado una vez más tu fidelidad y tu gran amor para con nosotros y cómo tú nos has cuidado. Pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana quiero comenzar con la lectura de un versículo aquí en el Salmo 10. Salmo 10:1 dice de esta manera: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esta pregunta la hizo el rey David, que, como sabemos, la palabra nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo quiero destacar esta expresión de que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, porque da la impresión que una reacción así es distintiva de las personas que no han tenido o no tienen una relación con Dios, que es un asunto de una expresión o una actitud de gente perdida sin Cristo, que es una respuesta en cierta medida hasta irreverente en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, en tiempos de aflicción. Pero no, hermanos, no. Es la reacción, es la respuesta de una persona deprimida en la palabra del Señor. David estaba deprimido en este momento cuando hace esta expresión, pero también podemos ver que así lo estuvo el profeta Elías, de quien la carta de Santiago nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y todos sabemos las grandes victorias que Dios le dio a este siervo suyo, ¿verdad? Como profeta de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento y mostrando así que Dios era el Dios verdadero. ¿Bien? Ahora, hermanos, también la palabra del Señor nos habla de Job, la experiencia de Job. Nos presenta también situaciones, momentos difíciles que Abraham pasó. Y los profetas como Jeremías y Jonás son también ejemplos de aquellos momentos, ¿verdad?, en que estos hombres en su noche oscura, porque tuvieron un momento que como se dicen que la depresión es como pasar una noche oscura, tuvieron en sus circunstancias. No estamos exentos, los que somos hijos de Dios, de pasar momentos difíciles, ¿verdad? Y que en la manera en que los manejemos nos lleven a una circunstancia depresiva, mayor, profunda o leve, o que la situación conflictiva, vamos a ponerlo así, la angustia sea más grande y sea más prolongada, sobre todo dependiendo de cómo pues nosotros resolvamos confiar en el Señor y enfrentar la prueba. Bien, el rey David, podríamos decir que, sin embargo, aparte de estos otros ejemplos que hemos mencionado, sobre todo en el Antiguo Testamento, fue un hombre que como dice el refranero popular, botó la bola. Porque algunos fuentes de consultas dan por lo menos 39 salmos de referencia, donde se hace evidente, hermanos, la lucha de este hombre de Dios con la aflicción y la depresión. Por decir algo que es un testimonio extra bíblico, fuera de la palabra del Señor, grandes hombres de Dios, predicadores, siervos de Dios usados en todo tiempo, también han pasado momentos difíciles, momentos de verdadera depresión. Se habla y se cuenta de Charles Spurgeon, que fue un hombre que luchó prácticamente toda su vida con una depresión, ¿verdad?, que le impedía muchas veces hacer el trabajo como él
hubiese querido hacerlo y como sabemos que lo hizo, a pesar de que en el caso de él tuvo unas fuertes depresiones. Todos tenemos días cuando nos sentimos melancólicos y nos sentimos desanimados. Podríamos llamar a estos sentimientos como una forma de depresión, ¿verdad? Pero desaliento es quizás un mejor término. Estoy citando esto que estoy diciendo de un autor, un psicólogo, un hombre de Dios a la vez, Gary Gilley, en su libro Una mirada a la depresión a través de los lentes de la escritura, de la Biblia. Obviamente he traducido de una manera libre, vamos a ponerlo así, el título de este libro. Pero él está hablando, hermano, de que es totalmente fuera de la realidad esperar vivir en este mundo sin una experiencia de desaliento o de desánimo, que muchas veces es ocasional. No siempre se trata de una depresión que nos va a durar todo el resto de nuestra vida. Hay periodos que suben, en que subimos y bajamos. Unas veces estamos en lo alto de la ola, otras veces estamos en lo bajo de ellas. Libros como los Salmos, como el libro del profeta Jeremías y el libro de Eclesiastés, nos hablan que hay mucho acerca de la vida y aún de la vida de los santos que promueve la depresión hasta el punto de las lágrimas, hasta el punto de la confusión. Y allí cierro la cita que les estaba indicando de este autor y de este libro. Yo no quiero ser exhausto en el tratamiento del tema de la depresión en esta reflexión, porque precisamente es una reflexión, no es un mensaje completo y profundo lo que quiero presentar en esta mañana. Pero sí lo que voy a hablar lo quiero decir bajo el título Abriéndonos a Dios en la aflicción, y entre paréntesis, depresión. Porque muchas veces la aflicción nos lleva pues a una situación depresiva. Bien. Los problemas maritales son, según las encuestas, la razón número 1 por la cual la gente busca consejería en los Estados Unidos, por no decir que en otros lugares del mundo también. Y se habla de que la depresión viene siendo la segunda causa o la segunda razón por la cual las personas van a consultar un psicólogo, pues, o un especialista, ¿verdad? Un psicólogo, un psiquiatra. Las dificultades financieras generalmente están asociadas como la primera razón por la cual la gente se deprime. Es decir, la primera fuente de la depresión se considera que es el asunto o la dificultad de los problemas financieros. Y se puede entender que sea así, hermanos, con la cantidad de deudas que muchos cargan en el día de hoy. Pero a menudo, hermanos, eso es solamente, el que la gente esté endeudada, es solamente una punta de lo que es el iceberg. Vemos las personas, ¿verdad? Deprimidas. Vemos las personas deprimidas y vemos el asunto de su problema financiero y lo tomamos como es una puntita, pero debajo, en el mar, ese iceberg tiene un mundo de cosas, ¿verdad? Que muestran que el problema financiero es por otros problemas y otras razones que las personas también, más bien que influyen, vamos a ponerlo así, en que las personas lleguen a estar financieramente comprometidas. Bien. En nuestro contexto aquí en Puerto Rico, los efectos de esta pandemia del COVID-19 sabemos que está causando estragos en el comercio, vamos a decirlo así, en el sector financiero. Y a su vez esto trae una serie, un rabo, vamos a ponerlo así, de desesperación, de desasosiego, de depresión en muchas personas, porque hay miles y miles de personas desempleadas en nuestro país, personas que han perdido o están por perder sus trabajos y personas que no están tan acostumbradas al encierro, ¿verdad? Que esto de por sí pues, es un agravante para muchas personas por sus temperamentos y particularidades. Es importante entonces, hermanos, reconocer que la Biblia enseña que la depresión no es causada, ¿verdad?,
por las circunstancias de la vida necesariamente, sino por una buena o por una manera o por la manera de reaccionar que no es bíblica. Porque problemas y situaciones las tenemos todos. Sobre todo los creyentes tenemos también situaciones y problemas. ¿Por qué unos se deprimen y otros no se deprimen? O se angustian más que otros. O se les hace muy prolongado un periodo de depresión que a otros, siendo por ejemplo en el contexto nuestro de los cristianos, creyentes. Pues muchas veces es por la manera como nosotros enfrentamos esas pruebas. Esos momentos que no podemos evitar, que nos llegan sin nosotros pedirlos. Por ejemplo, fíjense ustedes la diferencia en la manera como Judas y Pedro manejaron sus pecados. Ambos cometieron prácticamente el mismo pecado. Ambos negaron al Señor. Ahora, fíjense ustedes cómo fue con Judas. Judas negó al Señor, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata y terminó suicidándose. Pedro negó al Señor en 3 ocasiones. Lloró amargamente. Y finalmente, después que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, ¿verdad?, en su encuentro con los discípulos, Pedro fue restaurado. ¿Ven la diferencia, hermano? Bien. En la vida vemos personas constantemente amargadas y depresivas por un accidente que, por ejemplo, las dejó incapacitadas, o por una situación que no han resuelto al presente y que tiene que ver con una falta de perdón, una raíz de amargura que se han provocado por no resolver, por falta de humildad, por no resolver, ¿verdad?, una situación en el tiempo pasado, y ahora en el presente cargan con todas esas cosas que los llevan a ser verdaderamente incapacitados prácticamente por causa de periodos de depresión que les llegan con tanta frecuencia. Por ejemplo, fíjense ustedes que personas como Joni Eareckson Tada, esta varona, yo recuerdo que yo estaba a principio de mi conversión cuando este accidente le pasó a esta persona, ¿verdad?, que ahora es una varona de Dios, un accidente que la dejó cuadraplégica, pero sin embargo ella, por su fe que puso en el Señor Jesucristo y por apegarse en su fe al Señor, esto hizo una diferencia bien grande en su vida. Ella ahora mismo tiene un ministerio y lo ha tenido desde aquellos entonces, un ministerio que ha edificado y bendecido, ha hecho una contribución extraordinaria al reino de los cielos, aun cuando desde su juventud quedó en una condición cuadraplégica. Hermano, entonces es como ver el vaso como lo queramos ver. Depende si lo queremos ver medio lleno o lo queremos ver medio vacío. Eso es lo que hace realmente la diferencia cuando de enfrentar pruebas difíciles se trata. Entre las causas de la depresión, y ahora nos vamos a enfocar en el aspecto, vamos a ir más a la palabra del Señor que a otra cosa, ¿verdad? Entre las causas de la depresión que la palabra de Dios nos muestra, están, por ejemplo, la fatiga física o la fatiga emocional, que fue una de las causas principales de la depresión del profeta Elías. El hombre tenía y enfrentó una carga anímica, una carga espiritual, ¿verdad? Y un trabajo y una fatiga constante, haciendo defensa en el nombre del Señor, que finalmente terminó completamente exhausto de todas las maneras, deprimido completamente. También la culpa, sobre todo la culpa por el pecado, es otra causa de la depresión. Los Salmos 32, el Salmo 38 y el Salmo 51, que no vamos a leer en esta hora, obviamente, describen la depresión de un hombre culpable. Yo quiero solamente leer del Salmo 32 los versículos del 3 al 5 para que nosotros tengamos una idea, hermanos, de cuál fue la experiencia precisamente de David, que su situación depresiva en este contexto era porque había pecado flagrantemente contra Dios
y había escondido, ocultado su pecado, no lo había enfrentado bíblicamente, y la culpa, no, como podemos decir nosotros, no lo dejaba vivir. Bien, dice este Salmo 32, en los versículos del 3, voy a leer específicamente del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, hablando de la mano de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él admitió, y vemos aquí claramente, que una razón fuerte de la depresión es cómo nosotros manejamos la culpa, que es inherente al pecado, sobre todo los que somos hijos de Dios. También una perspectiva que no es bíblica, en la vida asumimos perspectiva o vemos la vida con colores diferentes a los que debemos verlo, y vemos la vida con una perspectiva incorrecta, y tenemos que volver, si volvemos a la palabra de Dios y vemos lo que Dios nos dice acerca de esos asuntos, podemos volver a una perspectiva bíblica que nos saca de estos momentos depresivos, como fue el caso del salmista Asaf, que era uno de los principales dirigentes de los coros en los días de los reyes. Asaf estaba deprimido, y eso es el testimonio del Salmo 73. Estaba depresivo por la prosperidad de los malos. Él veía que los malos prosperaban y pobrecito de mí, tanto que yo quiero hacer la voluntad de Dios, y mira cómo me pasa a mí, mira cómo yo estoy, mira cómo vivo, ¿verdad? Tenemos que asumir la actitud positiva, porque el fin de los que prosperan viviendo en pecado no siempre y nunca será un fin bueno. Tiene que haber un arrepentimiento. Que nos lleguen a nosotros situaciones no tienen que ver nada con que seamos malos o seamos buenos delante de Dios, o con que Dios esté teniendo preferencias por uno sobre otros. Nosotros tenemos que mirar la perspectiva correcta en el Señor. Ahora, hermano, ¿qué hacer entonces cuando nos llega la depresión? Y una sola cosa yo quiero decirle a ustedes, que es lo que realmente nos plantean estos salmos en la palabra del Señor que vamos a ver. La respuesta es abrirnos a Dios. Lo acabamos de ver en el salmista David. Él se abrió a Dios. En el contexto de David, él confesó su pecado a Dios. Él sabía que el problema estaba allí, no lo dejaba vivir aquella culpa. Se abrió delante de Dios y fue sanado, porque Dios le restauró. Se quitó el peso de su culpa, y entonces él pudo sentir todo el alivio que trae estar a cuentas con Dios. Ahora, ¿qué es esto de abrirnos a Dios? El autor de innumerables libros, fallecido hace un tiempecito allá, tuve la bendición y el privilegio con mi hermano Anthony, de conocerlo en la República Dominicana en una de las conferencias que tuvimos allá. Cuando su esposa estaba muriendo de cáncer, él escribió un libro titulado Confiando en Dios cuando la vida duele. Y en ese libro él escribió, y yo voy a citar: Dios nunca desperdicia el dolor. Qué lindo eso, hermano. Dios nunca desperdicia el dolor. Otro autor, reaccionando a esta declaración, precisamente expresó algo así: nos abrimos a Dios. O sea, eso es un abrirse a Dios. De alguna manera aprendemos entonces a confiar en Dios, aun cuando estemos dolidos y aun cuando no entendamos. De eso es de lo que se trata, de confiar en Dios cuando no entendemos y no sabemos la causa de las situaciones y de los problemas que nos traen. Pero nos podemos abrir a Dios, como vamos a ver que lo hicieron estos salmistas en los ejemplos que vamos a dar. La pregunta es entonces, ¿cómo nos abrimos a Dios? Veamos de los salmos que ya hemos
presentado y otros que mencionaremos aquí ahora. Por ejemplo, en el Salmo 42, en el versículo 9, fíjense cómo expresa el salmista. Se expresa el salmista. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Se olvidará Dios de nosotros? ¿Dios ha prometido olvidarse de nosotros o estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ven que tenemos que tener una perspectiva correcta. Pero muchas veces la prueba nos nubla el entendimiento, el conocimiento, como que se nos olvida. Y caemos en una perspectiva incorrecta. Y podemos decir cosas como esas, ¿verdad? Pero que no son la realidad. Porque Dios no se olvida de ti en medio de la prueba. Es el mismo modelo que se repite en cada hombre que en las Escrituras podríamos señalar como gente en depresión. Inquirían a Dios, expresaban a Dios su frustración, no escondían de Dios su confusión ni su dolor. Y estamos hablando de hombres de Dios en la palabra. Le expresaban su percepción personal de las cosas. Este reclamo a Dios es evidencia de confusión mental y de distorsión de la realidad. Como ellos expresaban las cosas, ¿verdad? Pues estaban expresando que estaban sacando las cosas del contexto, estaban confundidos. Cuando decían, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué estás lejos de mí, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Como dice el Salmo que leímos al principio, Salmo 10, versículo 1. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pregunta el salmista en el Salmo 13, versículo 1. ¿Por qué me has desechado? Pregunta el salmista en el Salmo 43, en el versículo 2. El salmista pregunta por qué, y lo hace aquí, y lo hace allá, en sus diversas situaciones y circunstancias, en más de una ocasión. Hermanos, pero no confundamos las cosas. No se trata de una respuesta o de una actitud incrédula o de negación de la fe en estos hombres. ¿Okay? Se trata más bien de, como vamos a ver que la misma palabra lo dice, palabras como el viento o palabras para el viento. Esto yo lo pude ver bien en unas lecturas que estaba haciendo de John Piper, y él sacó este ejemplo y este modelaje que yo estoy incluyendo aquí en este salmo para ilustrar este asunto, porque aunque es algo que está en la palabra, pues a mí me dio mucho discernimiento cuando lo leí y lo vi en el contexto en que está presentado y que el pastor John Piper muy bien lo expresaba. Bien, ¿cómo era que decía, por ejemplo, en Job capítulo 6, versículo 26, el salmista? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? El mismo Job decía que era un hombre desesperado y que hablaba como un hombre desesperado, pero estaba hablando palabras que no expresaban lo que era realmente lo que él quería decir. En su angustia decía estas cosas. Y Dios, miren, Dios las tomaba como palabras que se lleva el viento, porque Dios conoce el corazón desesperado. Dios conoce el corazón afligido. Cristo pasó todo tipo de aflicción para entender cuando nosotros estamos desesperados nuestra aflicción. Y a veces cuando también, como unido a este coro de salmistas, a veces hacemos preguntas como estas en nuestra desesperación. Así que no estamos solos en ella. ¿Bien? Palabras de un desesperado eran estas. No eran palabras de un incrédulo desafiando a Dios. Eran preguntas de uno que tenía la respuesta, porque Job tenía la respuesta. Y nosotros tenemos la respuesta, hermano, cuando a muchas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque Él no se ha olvidado, lo sabemos, pero a veces decimos esas cosas. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado, ¿verdad? Y vemos aquí en la palabra del Señor que le pasó a los salmistas. Preguntas de uno que tenía la respuesta, aunque preguntaba.
de uno que en la aflicción buscaba esperanza. Esa es la pregunta, hermanos, de una persona, de uno a quien Dios restauraría. Quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 43, los versículos 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este era un hombre que se abrió a Dios. Vino a Dios desesperado. Vino con preguntas que parecían preguntas de un incrédulo, de una persona sin fe. Pero fíjense ustedes cómo en su corazón él sabía y decía estas cosas. Y venía precisamente a quien le podía ayudar. No estaba quejándose con otros de Dios. No, venía a Dios mismo a hablar, ¿verdad?, de su sufrimiento y de su pesar. Eran preguntas de uno que estaba dispuesto, hermano y hermana, a esperar en Dios. Parecía como si Dios le hubiera abandonado, que se había escondido de él. Así era como él se sentía, pero a la vez sabía que aunque tardara, aunque no fuera hoy, aunque no fuera mañana, Dios le respondería. ¿Qué diferencia hace tener esa perspectiva de quién es Dios, de cómo es Dios, de que en su soberanía Él hace como Él quiere y que está haciendo en favor nuestro lo que Él sabe que es lo mejor? Podemos dar gracias al todo sabio Dios porque está con nosotros en medio de la aflicción. ¿Qué invitación nos hace Dios entonces en medio de la aflicción? A que confiemos y descansemos en Él. Para terminar, cito o hago esta expresión que la tengo aquí como subtítulo en letras negritas. A la tercera va la vencida. 3 veces repite el salmista su convicción y compromiso, no importando el tiempo que tarde la intervención concreta de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es lo que hace el salmista en el Salmo 42, versículo 5 y versículo 11. Y luego en el Salmo 43, versículo 5, vuelve y lo repite. Era un hombre convencido de que Dios estaba con él, de que Dios le respondería en su momento. Entonces, hermano, mi reto, el desafío, quisiera que fuera el desafío de Dios por su palabra para ti en esta hora para cerrar en lo que hemos estado tratando de ilustrar. El desafío y mi llamado, mi invitación es a que te pongas de rodillas, allí donde tú estás en tu casa, en tu hogar. Ábrete a Dios. Continúa abrazando a Dios en medio de esta pandemia, en medio de estos temblores, en medio de la tormenta que, como ya les dije, se nos avecina y que tenemos casi encima en varias horas por delante. Dile cómo tú te sientes. Dile tú mismo: esperaré en ti. Aún, oh Dios, aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Le dirás así. Le dirás así. Yo le digo así al Señor en esta hora. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde en esta hora, en este día. Gracias, Señor, que nos has dejado tu palabra y como podemos verla es el mejor libro de psiquiatría, de psicología que nosotros podemos tener en el tiempo presente, porque allí nos habla de la fuente a quien tenemos que venir con el mejor y específico consejo. Señor, ver cómo tú trataste
Señor, con aquellos que, como nosotros en muchos momentos también pasamos momentos difíciles de depresión, de angustia, Señor, de desasosiego. Y tenemos allí el modelaje por tu palabra y con ello la invitación a que nos confiemos plenamente en ti, con la seguridad de que más tarde, más temprano, según tu tiempo, según tu diseño para cada una de nuestras vidas y circunstancias y propósitos, tú responderás. Eres bueno, Dios de grandes misericordias, y en esta hora te exaltamos, te bendecimos, Rey y Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.